Hola, mi nombre es Michael Parrales, soy el director pedagógico del Grupo Mentora Progrentis para Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Nicaragua. Y en este video te quiero comentar un poquito acerca de nuestra metodología. Soy también papá de dos hermosos hijos que pues hemos vivido también todo el reto de la virtualidad y todo lo que ha sucedido en estos dos últimos años. Cuando hablamos del futuro de nuestros hijos y educarles a ellos para la vida y prepararles, pues tenemos que ponernos la lupa y entender el mundo en el que están viviendo. Tenemos que entender la dinámica comercial, la dinámica económica, política y de globalización que tenemos actualmente para poder apoyarles a ellos de la mejor manera y ayudarles a que sean exitosos en el futuro. Richard Riley, exsecretario de Educación de Estados Unidos, dijo hace algunos años, que actualmente estamos preparando estudiantes para trabajos que no existen, creando o utilizando tecnologías que aún no han sido inventadas y para que resuelvan problemas que ni siquiera sabemos que son problemas todavía. A mí me gusta agregarle un poquito más a Richard Riley y decir que estamos preparando estudiantes, y en este caso particular a nuestros hijos, para que ellos puedan también desarrollar y crear nuevos trabajos, nuevas oportunidades de negocio, también para que ellos puedan desarrollar nuevas tecnologías y, por supuesto, para que sean capaces de resolver problemas que ni siquiera sabemos que son problemas todavía. En este contexto, a mí siempre me gusta ir a las revoluciones industriales, porque la revolución industrial es la que marca la pauta, al final de cuentas, cuando pensamos en el desarrollo competencial o en el desarrollo a futuro del individuo, ¿no? Y ahí empezamos con la primera revolución industrial, que utilizó el vapor y el agua para mover la industria. Se cree que por estos años inicia el primer o el modelo que conocemos tradicional de educación, donde una persona que sabía más, lo que hacía básicamente, como muchos casos actualmente todavía, transmitir ese contenido para que la persona tratara de memorizarlo para depositarlo en un examen. Básicamente los estudiantes siendo pasivos, un aprendizaje mecánico y un aprendizaje sumamente memorístico, ¿no? Sigue la segunda revolución industrial que utiliza la electricidad para mover la industria y vemos que ese modelo sigue llegando ahí. Pero pasan los años y llegamos a 1990. Y 1990 es un año muy interesante para nosotros como educadores y como papás. ¿Por qué? Porque 1990 empieza a marcar lo que se conoce como la tercera revolución industrial, que utiliza la computación y los sistemas informáticos para mover la industria, y ya sabemos todo lo que el auge del Internet ha hecho también a nivel sociológico, económico, social, político y a nivel de globalización también. En 1990 también se empiezan a hacer los primeros estudios del cerebro en personas conscientes o personas vivas. Y ahí es donde empezamos también a entender cómo el cerebro aprende, cómo reacciona ante diferentes estímulos, cómo guarda la información, cómo la codifica, cómo la procesa, cómo la trae también de vuelta. Y por eso conocemos los últimos 31 años como la era del cerebro. 1990, por toda esta dinámica que se está suscitando, pues también le da una denominación más alta al analfabetismo. Ahora, a partir de 1990, el analfabeta no solamente aquella persona que no sabe leer ni escribir, sino que el analfabeta, o se le da un término de analfabeta funcional, pues aquella persona que tiene dificultad para resolver problemas. Pero vean qué interesante, pasamos 1990 y nuestra vida se vino sumamente rápido, ¿no? 2006, la escalabilidad, la nube, el e-learning. 2008, el boom de las redes sociales, de los teléfonos táctiles. 2015, lo que empieza a marcar la cuarta revolución industrial, que utiliza la inteligencia artificial, la nanotecnología, la computación cuántica, el Internet de las cosas, la robótica, entre otras, para mover la industria. Ahora, nuestros hijos y los estudiantes hoy en día pues están desarrollándose en la cuarta revolución industrial, y nosotros pues no podemos pensar o querer que nuestros hijos pues aprendan a utilizar dispositivos que se usaban en los 90s y los 80s como un teléfono de rueda, porque ya todo ha cambiado radicalmente. Ahora, aunque este ejemplo puede parecer muy extremo, pero la realidad es que si no ponemos la lupa realmente a lo que está sucediendo actualmente, pues vamos a cometer el error de querer educar a nuestros hijos como nosotros fuimos educados y prepararlos para una revolución industrial que ya no existe. Ahora, si preguntamos a nivel mundial, y ahora sí poniéndonos la lupa, bueno, ¿qué es lo que necesita el estudiante? ¿Qué es lo que necesitan nuestros hijos hoy en día? Pues el Foro Económico Mundial nos da una perspectiva bastante clara.
Las 10 mejores habilidades para el 2025 ahora están segmentadas en 4 grupos y aquí es donde tenemos que ponerle la lupa nosotros como papás y como educadores. Porque el tipo de habilidad número 1 es precisamente la resolución de problemas y es la habilidad que ha estado de número 1 en los últimos años y es la única que no ha cambiado. Y cuando hablamos de estas destrezas de resolución de problemas, pues vemos el pensamiento analítico, la innovación, la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico y el análisis, etcétera. Y también vemos que está la autogestión, que todo este tema de pandemia pues ha ayudado mucho a que el estudiante aprenda a autogestionarse, a ser disciplinado y a ser responsable también. Y el trabajo con la gente que tiene que ver con toda la parte de cooperación y colaboración y el uso y desarrollo de tecnología, por supuesto. Bien, entendiendo un poquito el contexto que estamos viviendo actualmente, pues nos preguntamos si queremos que nuestros hijos y que los estudiantes conozcan cosas o sepan cosas en su mente o queremos que ellos sean capaces de aplicar ese conocimiento en contextos de la vida real. Y aquí es donde hay un giro tremendo, porque el conocimiento lo tienen al alcance de su mano en un celular. Nuestros hijos ahora pueden preguntarle a Google, lo pueden buscar en un buscador de Internet, todo lo que quieran y la información va a estar ahí. Ahora, ¿qué es más importante? Pues cómo utilizan ese conocimiento para crear algo, para resolver un problema o para producir o hacer algo productivo con la información que tienen a mano. Y aquí muy interesante, pues podemos hablar del término inteligencia, porque si yo les preguntara a ustedes si quieren que sus hijos sean inteligentes, yo estoy seguro que me van a decir que sí, yo quiero que mis hijos sean más inteligentes, pero tenemos que entender la inteligencia de manera correcta, porque muchas veces pensamos que el inteligente es aquella persona que sabe muchas cosas y no necesariamente una persona puede saber muchas cosas, esto es intelectual, pero puede que no aplique o que no tenga la capacidad de aplicar ese conocimiento en ningún contexto de la vida real. Y es como abrir un libro y podrá ser muy interesante escuchar a esta persona, por supuesto que sí. Pero si una persona no puede aplicar ese conocimiento en un contexto de la vida real, no lo puede aplicar para resolver un problema, para crear un emprendedurismo, para tener una flexibilidad mental y cognitiva que le ayude a tomar mejores decisiones, pues al final de cuentas es un conocimiento que igual está en el Internet. Hoy en día, pues al estudiante no le alcanza con saber cosas. Y aquí pues vemos qué es entonces la inteligencia. La inteligencia proviene del latín intelligentia, que ahí se deriva la palabra intelligere también, y esta palabra está compuesta por dos términos, una que es intus, que es entre, y ligere, que es escoger. Etimológicamente, esta palabra lo que nos indica es que es la capacidad o la inteligencia, la capacidad de escoger entre diferentes opciones cuál es la mejor para resolver un problema. Ahora, Howard Gardner, padre de las inteligencias múltiples, pues nos dice que la inteligencia es el conjunto de destrezas que le permiten a una persona resolver problemas o retos de diferente índole y crear productos de interés en un contexto dado. Bien, dicho eso, pues ya entendemos que lo que se está pidiendo a nivel mundial es la resolución de problemas, que la resolución de problemas está asociado al desarrollo de la inteligencia del ser humano y ahora ¿qué hacemos? Pues preguntarnos, ¿estamos educando para la vida? ¿Por qué? Porque es educar para la vida. Educar para la vida es precisamente educar para resolver problemas, proyectos, retos, etcétera. ¿Por qué? Porque la vida de nuestros hijos y la de los estudiantes, cuando salgan del colegio, no va a ir cuesta para abajo ni va a ir en línea recta. Va a ser una vida muy compleja. De hecho, Jack Ma, el CEO de Alibaba, dijo hace unos días que el día de hoy es muy difícil, pero el día de mañana lo será aún más. Y es requerido pues que nuestros hijos y los estudiantes pues lleven todas las competencias y destrezas requeridas en el siglo XXI para el año que estamos y para la revolución industrial en la que estamos, porque eso es lo que les va a permitir salir adelante. Y aquí estamos hablando de educar para resolver problemas y que cuando ellos se enfrenten a los diferentes retos, desafíos, proyectos que tengan, pues que tengan todo lo necesario para salir adelante y triunfar. Si nosotros no prestamos atención a eso, lo que va a suceder tristemente es que nuestros hijos van a salir a un laberinto muy confuso, muy complejo y les va a costar muchísimo salir adelante porque, repito, el saber cosas de memoria hoy en día no alcanza. Creo yo en particular que nunca ha alcanzado. Al final de cuentas hemos tenido que poder aplicar un conocimiento en la práctica, que eso es lo que hace falta muchísimo en los entornos educativos a nivel de la región. Ahora, la pregunta es si es posible desarrollar esta destreza para resolver problemas, porque la he mencionado varias veces. Pues por supuesto que sí,
Pero para entender esto tenemos que entender primero la ruta que el cerebro utiliza para aprender. Y en esta ruta que el cerebro utiliza para aprender, el primer camino o la primera parada es la atención. De hecho, una persona sin atención es incapaz de aprender y de hecho es una persona que no puede ser productiva. La atención es sumamente importante. La generación Z, o sea, todos aquellos nacidos del año 2000 a la fecha, se cree que prestan atención o que tienen lapsos atencionales de tan solo 8 segundos. Y contra eso es lo que nosotros estamos compitiendo. También, nunca en la historia de la humanidad han habido tantos estímulos de distracción como los que tenemos actualmente. Entonces, la primer parada del cerebro para aprender algo, pues es la atención. Luego de que hay atención, se generan conexiones sinápticas, que básicamente es conexiones entre neuronas, ¿verdad? Que son las que van generando también lo que es el aprendizaje. Luego tiene que haber un proceso de retroalimentación para asegurarse de los ajustes necesarios en el momento oportuno. Luego pasa al sistema de memoria, que no vamos a entrar en ese tema el día de hoy, y luego ejercitar lo aprendido. Y esta es la ruta que debe hacerse de manera constante para que el cerebro aprenda, ¿no? Y en ese sentido es cuando Progrentis se vuelve muy interesante, porque cuando hablamos de la resolución de problemas, como todo en la vida, el primer paso es precisamente la capacidad atencional. Y en este sentido, Progrentis desarrolla la capacidad atencional de los estudiantes que se están entrenando en la metodología Progrentis. O sea, ellos se vuelven personas más atentas y desarrollan 4 tipos de atención, que son la atención sostenida, la atención selectiva, la alternada y la dividida. Cada una de ellas, ellos van desarrollando. Entonces, por supuesto, si el estudiante está más atento, va a ser mucho más productivo y más capaz de aprender. En ese sentido, Progrentis hizo una alianza con Brainco, que es una compañía que nace del Departamento de Innovación de Harvard y MIT, y Brainco, entre otras múltiples cosas muy interesantes que han hecho a nivel neurocientífico, desarrollaron una banda que se llama Focus One o una neurobanda, que lo que hace es medir las ondas eléctricas y químicas del cerebro en contextos de atención plena ante diferentes estímulos. Gran parte de un estudio que se hizo está dentro de la programación de Progrentis. Este estudio se hizo con más de 5.700 estudiantes de la región y de España, y parte de eso pues está dentro de la programación de Progrentis. No solamente eso, sino que Progrentis utiliza el mismo algoritmo que utiliza la NASA para evaluar o medir los estados atencionales de los astronautas cuando están en el espacio. Es bastante potente. Entonces ya entendemos que la primera ruta del cerebro para aprender la atención, la primera ruta para ser productivo es la atención, y cuando vamos a resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es poner atención a lo que estamos haciendo, ¿no? El segundo paso son las habilidades digitales. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un problema, todos de nosotros, a donde vamos ahora, pues es al Internet. Pero el Internet tiene un montón de información falsa. Nuestros hijos y estudiantes deben de saber validar las fuentes, deben saber detectar qué es falso, qué es verdadero, de qué información no es precisa, porque de esa manera es como van a hacer un uso apropiado de todo el mar tan grande y enorme que tenemos de datos e información en el Internet. Porque, repito, gran parte de lo que está actualmente no es cierto. Inclusive, muchas empresas de noticias crean sus noticieros o sus noticias para tratar de cambiar inclusive el sistema de creencias de la gente o para persuadirlos a pensar una y otra cosa. Es necesario que nuestros hijos aprendan a utilizar la información en el Internet de manera adecuada, que aprendan a buscar, a clasificar la información, a organizarla, a validar las fuentes y detectar qué es falso y qué es verdadero. Y Progrentis pues desarrolla esta habilidad digital en los estudiantes que se entrenan en la solución. Tercer paso, sumamente importante a la hora que hablamos de resolver un problema, es la comprensión de lectura. Y aquí es donde nosotros a nivel, digamos, de la región, pues estamos debiendo, ¿no? Los últimos resultados PISA muestran que los países en Latinoamérica están muy por debajo del estándar de Europa, de Asia, Estados Unidos. De hecho, los países que salieron mejor, como Chile, Uruguay, México, Costa Rica, están muy por debajo del estándar, ¿no? ¿Y para qué hablamos de otros países que estamos en Latinoamérica, ¿no? Pero es cierto, o sea, y es algo irónico, ¿no? Porque hay tanta información, pero los estudiantes no están entendiendo lo que están leyendo. Y por supuesto, si no están entendiendo lo que están leyendo, ¿cómo van a poder hacer algo útil con ello? ¿Cómo van a poder aprender? Porque el aprendizaje realmente se da cuando se comprende la información.
no es aprendizaje cuando se memoriza algo. Alguien puede saberse 1000 cosas de memoria, pero si no lo logra comprender, eso no es un aprendizaje real. Y acá, pues Florentis desarrolla estas destrezas de comprensión, no solamente a nivel literal, que es lo que generalmente se desarrolla en los contextos de educación tradicional, sino que a nivel inferencial y a nivel crítico. Y creo que todos de nosotros pues estamos de acuerdo en que queremos estudiantes que tengan ese nivel de comprensión. Y por supuesto, conforme ellos vayan avanzando en la comprensión, también van a tener un amor más por la lectura, porque obviamente uno de los temas que impide o que dificulta que un estudiante ame la lectura, pues pasa por la comprensión. O sea, si no comprende lo que está leyendo, es sumamente aburrido leer. Bien, vamos al tercero, ahora vamos al cuarto. El cuarto tiene que ver con pensar. Entonces, vean qué interesante. Empezamos con la atención, luego las habilidades digitales, o sea, cómo hago uso de la información. Luego comprender, pues obviamente lo que estoy leyendo de manera literal, inferencial y crítica. Y luego pienso, tengo que pensar qué hago con esa información. Y aquí, pues, Florenti desarrolla estas destrezas de pensamiento. Albert Einstein hace muchos años dijo lo siguiente, dijo que la educación no era el aprendizaje de hechos, sino entrenar la mente para pensar. Lo que Albert Einstein estaba diciendo, mira, la educación no es saber cosas de memoria. La educación real es que la mente sepa pensar y que los estudiantes, cuando salgan de sus procesos educativos de escuela y colegio, sean personas con pensamiento crítico, analítico. Y vean que él estaba tan adelantado a la fecha. Seguramente cuando Albert Einstein dijo esto, la gente le dijo, Albert, estás loco. ¿Cómo se te ocurre decir semejante cosa si todo el sistema tradicional está enfocado y el único objetivo es que los estudiantes aprendan cosas de memoria? Pero hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que esto no aplica. Hoy sabemos que eso no es suficiente. Hoy sabemos que los estudiantes tienen acceso a toda la información del mundo en tan solo un clic de sus manos, a una simple búsqueda, ¿no? Y acá pues también la ciencia valida también lo que dijo Albert Einstein, porque hoy sabemos que el cerebro tiene que ser entrenado para pensar. El cerebro aprende de manera automática, podríamos decir, o natural, ¿verdad? Está biológicamente preparado para aprender. Sin embargo, no así para pensar y por eso hay que forzarlo un poquito para que piense porque se resiste un poco. Inclusive ya hablamos de que el cerebro es un poquito perezoso a la hora de pensar. Quinto, después de que he completado este proceso, pues viene la evaluación, o sea, cómo el resultado de mi proceso, pues fue bueno o fue malo, ¿no? Entonces empieza por la atención, las habilidades digitales, las habilidades de comprensión de lectura, las habilidades de pensamiento y luego la evaluación o metacognición o esa reflexión de los propios procesos cognitivos o esa reflexión del proceso que tuve adelante, ¿no? Ahora, esos son a nivel macro lo que es necesario a la hora de resolver un problema. Ahora, ¿qué sabemos del cerebro? Que para que haya un aprendizaje, y con aprendizaje me refiero a la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, tiene que ejercitarse lo aprendido. Tiene que haber una repetición, es sumamente crucial entender esto. Tiene que haber una repetición, tiene que haber una frecuencia, o sea, una dosificación en el tiempo, tiene que tener, por supuesto, una duración y una aplicación. Y cuando esto se está ejercitando de manera constante, lo que pasa es que hay un aprendizaje. O sea, el estudiante o nuestros hijos, si están desarrollándose en Progrentis, empiezan a desarrollar esas destrezas de manera natural, o sea que empiezan a pensar de manera natural, tienen pensamiento lógico computacional de manera natural, comprenden de manera inferencial y crítica de manera natural, van al internet y de manera natural pues tienen las destrezas para filtrar la información, para buscarla y para aplicar también el conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, a modo de resumen, vean que el problema, ¿cómo se ve? Empieza por la investigación, obviamente, más la atención. Ya expliqué por qué eso es importante. Luego la parte de comprensión, darle sentido y significado a lo que se está leyendo. También las destrezas de pensamiento, razonamiento, análisis, síntesis y lógica, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de las destrezas para pensamiento abstracto, pensamiento matemático, pensamiento lógico computacional y pensamiento divergente, que es un pensamiento que tristemente no se desarrolla o casi no se desarrolla en la escuela tradicional. Y por supuesto la parte de comprobación, interiorización de los propios procesos que estoy llevando adelante, ¿no? Y cuando el estudiante desarrolla esto de manera constante, lo que sucede es que se vuelve más competente, empieza a desarrollar todas esas destrezas y las empieza a aplicar en contextos de la vida real de manera natural o de manera automática. Y aquí es donde Progrentis se convierte en ese gimnasio para la mente que ayuda a entrenar, pues precisamente
la mente de nuestros hijos para que sean cada vez más competentes y para que estén preparados para la dinámica del mundo actual que estamos actualmente, para que estén preparados para la cuarta revolución industrial que estamos al día de hoy y que queremos, yo creo todos al final, que cualquier cosa que ellos quieran ser, pues que sean la mejor versión de ellos mismos, independientemente de la carrera que escojan. Y yo estoy seguro que es el deseo de todos ustedes como padres, si son educadores también para sus estudiantes, van a anhelar eso, van a querer que sus estudiantes sean la mejor versión de ellos mismos, que tengan todas las destrezas que está pidiendo el mundo actual, que está pidiendo este mundo globalizado, tecnológico, y que al final de cuentas, pues hagamos nuestra labor también en el binomio familia-escuela para darle a nuestros hijos todo lo que necesitan para triunfar en el futuro, ya no pensando en otras revoluciones industriales, sino pensando en lo que ellos necesitan de aquí en adelante. Y repito, que ellos puedan ser la mejor versión de ellos mismos que puedan ser. Y Progrentis potencia enormemente ese desarrollo competencial que ellos necesitan. Muchas gracias.